Álvaro, gracias por invitarme a tu oficina. Muchas gracias, Diego, por visitarnos, más bien te diría. ¿Cómo te está tratando la vida de gerente general? ¿Te está Bien, gustando? bien, bien, bien. Ha sido un lindo reto. La verdad que es un desafío que te sorprende permanentemente. O sea, cuando tú crees que ya viste todo, ya enfrentaste todos los desafíos, aparecen nuevos desafíos y aparecen lindos momentos también. Vamos a tener una muy larga conversación. Creo que es una súper oportunidad para que más personas se enteren de lo que hace IBM, porque creo que muchas personas conocen IBM, pero creo que si no eres una empresa grande que tiene todos estos retos tecnológicos, probablemente en verdad nunca te has puesto a pensar a detalle qué es lo que realmente hacen. Es una empresa obviamente internacional, de mucho prestigio, larga trayectoria, pero de nuevo, creo que es una súper oportunidad no solo para contar lo que están haciendo acá en la región, sino también todo lo que está pasando en todo este mundo de, ¿no? de innovación, tecnología, cómo ayudar a empresas a salir adelante en este mundo de constante cambio, ¿no? La era digital, como se llama el programa. Pero volviendo a ti, me contaste antes de la conversación de que tu infancia era todo lo contrario, se podría decir, a todo este mundo tecnológico y de innovación. Creciste en el norte, ¿no? De Perú. Sí, a ver, mis papás se casaron, mi mamá estaba muy joven, mi papá era ingeniero agrónomo y compró unas pequeñas tierras en el norte, en Motupe, o sea, una hora al norte de Chiclayo, metido en medio del campo. Entonces, mis papás emigraron para allá, yo todavía había nacido, solo estaba mi hermana mayor. Ellos se internaron en el campo, esta hacienda no tenía electricidad, no tenía nada, estabas a unos 10 kilómetros de la población más cercana y a unos 70 kilómetros de la ciudad más cercana que era Chiclayo. Y nada, fuimos naciendo y los siguientes hermanos, digamos, y creciendo en esta vida de campo. Los primeros años, te diría hasta los 7, 8 años, estudiamos en un colegio rural que quedaba muy cerca. El colegio tenía dos salones. Un salón era primero, segundo y tercero de primaria y el otro salón era cuarto y quinto de primaria. Nos separaban por filas, pero compartíamos profesora o profesor. Entonces, el profesor, me acuerdo, rayaba la pizarra, ¿no? Entonces, agarrado que la zona izquierda de la pizarra era para la fila de primero, la del centro para la fila de segundo, la de la derecha para la fila de tercero, y a veces habían sí cosas comunes, ¿no? Yo me imagino que tú siempre estabas viendo la pizarra del año adelantado. No, era, la verdad que tengo, o sea, yo estuve ahí hasta los 8 años, tengo recuerdos así fugaces, pero súper anécdotas, ¿no? Súper anécdotas. Nos íbamos, nos llevaban a veces temprano y ahí nos teníamos que regresar caminando y eran 2, 3 kilómetros caminando en medio de las chacras, ¿no? Hasta que llegó un momento en que mi papá dijo, bueno, hasta los 8 años está bien, pero más adelante no. Entonces nos trasladamos a Chiclayo. Entonces nos mudamos a Chiclayo, íbamos de lunes a viernes a Chiclayo, el viernes en la tarde salíamos al colegio y a la chacra, ¿no? Directo a la chacra, pues el ancla de vida era la chacra. Ahí crecimos, como te digo, y ahí vivíamos. No éramos, no pasábamos mucho tiempo en la ciudad más allá de lo necesario para ir al colegio. Acabando el colegio, ¿qué te metiste a estudiar? Ingeniería industrial acá en la Católica, en la Universidad Católica. O sea, yo acabé el colegio en Chiclayo y me vine a vivir a Lima, porque yo quería estudiar ingeniería industrial en la Católica, jamás pensando en que iba a terminar en el mundo de tecnología. Yo vine con el sueño, el ideal de, mira, me encantaría en algún momento llevar los conceptos de industrialización al campo. Ese fue el ideal con el que comencé la carrera y al final terminé en otra industria totalmente, ¿no? ¿Tu primer trabajo fue en IBM? Mi primer trabajo fue en IBM. De ¿Haciendo hecho, qué? entré a IBM estando en décimo ciclo de 11, ¿no? Antes eran 11 ciclos. Me faltaba un año para terminar la carrera cuando entré a IBM a trabajar. ¿Qué te pusieron a hacer? Yo entré en el área de servicio técnico. Arreglando máquinas. Voy a contar una anécdota acá de el señor que en ese momento era presidente de recursos humanos. Fue un proceso larguísimo de selección, creo que éramos 300 candidatos. Y al final, después de todo este proceso, nos citan a tres. Y nada, se acerca el presidente de recursos humanos, un súper tipo, un súper señor, y nos mira, ¿no? Y nos dice, la verdad que hemos hecho todas las pruebas, todos los exámenes, y no sabemos a cuál de ustedes tres contratar. Entonces, no sé qué hago, qué hacemos para decidir. Y se va y regresa con una pelota de fútbol. Y dice, ok, el que hace más pataditas, ese se queda. No te creo. Literal. O sea, los tres pusimos una cara de, o sea, ¿qué hacemos? Esto tiene que ser una prueba, ¿no? Alguna prueba psicológica, algo, ¿no? Y no se aguantó y se empezó a reír, ¿no? Dijo, entran los tres, ¿no? Y a mí me mandaron al área de servicio técnico.
El área de servicio técnico en esa época era el área de especialistas técnicos que daban soporte a las máquinas que vendía IBM, al hardware. Te entrenaban durante varios meses, pues no terminas la carrera preparado para eso, te entrenan mucho en lo que es análisis, diagnóstico y reparación de máquinas muy grandes, que son las máquinas que usaban los clientes para procesar sus operaciones, bancos, entidades de gobierno, etcétera. Entonces yo iba en la 7x24, digamos, porque hacíamos turnos con un maletín de herramientas que pesaba 25 kilos. Y nada, te llamaban, tienes que ir a tal cliente a reparar tal máquina, listo. Entonces ibas y sacabas tu manual gigantesco de diagnóstico e ibas siguiendo todo el flujo de acuerdo a los códigos, colores, luces que se prendían, apagaban, cambiabas partes, arreglabas. El maletín tenía martillo, desarmadores, llaves, soldador, cautil, multímetro, todo. Te metías la corbata, porque era cortarme corbata, la corbata dentro de la camisa para no destruirla. Destruí varias corbatas, obviamente. Y nada, a reparar máquinas, a reparar servidores centrales. Aprovechemos para contar a los que no saben, como mencioné al inicio, tal vez qué es IBM, ¿no? Tenemos atrás tuyo los logos y creo que no se ven en la cámara, el de más a la izquierda, que me puedo imaginar que fue el primer logo de IBM, sí, que dice International Business Machines. International Business Machines. ¿No? Entonces IBM básicamente empezó como esta empresa que vendía todas estas computadoras que eran probablemente más grandes que la pared que tenemos atrás, ¿o no? No. IBM es una empresa que tiene más de 110 años. Hace 110 años no existían las computadoras, pero ni en el mejor sueño de nadie, ¿no? Entonces IBM comenzó con balanzas de carne de mostrador. En algún momento máquinas, esos relojes de control de horario de personal en grandes fábricas. Ese tipo de máquinas de negocios en esa época eran esas máquinas. Hubo una evolución del portafolio, productos, diferentes productos temporales también, o sea, se fabricaban y lo dejaban de fabricarse. Pasamos por máquinas de escribir. Yo me acuerdo que cuando entré a IBM escuchaba mucho sobre una máquina de escribir que tenía en vez de tener el teclado que nosotros conocemos, la máquina de escribir era una esfera que iba girando, y parece que había sido un boom en la industria de máquinas de escribir, y IBM fue muy reconocido por eso en esas décadas, digamos, ¿no? Luego, en algún momento, se empiezan ya a desarrollar los sistemas computacionales, ¿no? Máquinas muy grandes, aplicaciones para control de tráfico, una de las primeras aplicaciones computarizadas, digamos, que IBM desarrolló. Participó junto con la NASA en el monitoreo del envío de naves espaciales a la Luna. Hay una película incluso donde IBM es parte de la película en varias de las escenas. Y nada, fueron cada vez haciéndose más uso comercial de estas tecnologías, ¿no? En sistemas de procesamiento ya para empresas, etc. Y hoy en día tengo entendido, tenemos más, de cierta manera, poder en nuestro propio celular que en esa super máquina que envió a la gente a la luna, ¿no? Cuando tú empezaste en IBM, ¿cuál era el boom en ese momento? O sea, porque tú estabas como técnico, ¿no? Reparando, pero de seguro aspirabas a ciertas rutas que la empresa te marcaba. Yo te diría que cuando yo entro a IBM era principalmente una empresa de hardware, de venta de hardware de diferente tamaño, tipo, finalidad. Máquinas muy grandes, los mainframes, que hasta ahora existen ya en generaciones y generaciones después, evolucionados, transformados, etc. El mainframe sigue siendo una de las plataformas más utilizadas por la gran empresa. Mainframe tenías luego sistemas intermedios, sistemas como sistema 36, sistema 34 más para la mediana empresa. Y luego tenías las PCs o los puntos de venta o las impresoras. Tenías impresoras muy grandes, impresoras de producción que las podían usar imprentas o la podían usar bancos para generar esas planillas en los papeles estos ranurados que habían antes, ¿no? Universidades también. Impresoras de muy alta velocidad o impresoras pequeñas de estación, ¿no? de estación de trabajo. Entonces tenías de inicio a fin un portafolio de soluciones de hardware
en lo que es procesamiento, en lo que es almacenamiento, en lo que es respaldos. Antes tenías las cintas, más backups en cintas, ¿no? No existía el backup en disco o el backup en nube que hay ahora inclusive. Te sacabas tu cinta en máquinas gigantescas como las que ves en las películas rebobinando cintas, ¿no? Eso. Y tenías impresoras de diferentes tipos. Y había PCs. Entonces en esa época también IBM atendía el segmento de personas, digamos. Hoy día no, hoy día IBM, el foco de IBM es el segmento empresarial. De hecho, estaba este fin de semana con una amiga y ella me decía, oye, ¿qué hace IBM hoy día? Lo que tú me preguntaste hace unos minutos, ¿qué hace IBM hoy día? Porque yo no escucho IBM, ¿no? Le digo, está bien que tú no escuchas IBM. Porque ya no, IBM no vende ninguna solución orientada a las personas, o sea, a las personas individuales, digamos, al consumidor final. Sin embargo, tú usas mucha tecnología IBM o te sirves de mucha tecnología IBM porque cada vez que estás interactuando con tu banco o con tu aerolínea o con tu teléfono, detrás hay tecnología IBM brindándote esos servicios. Entonces, el segmento hoy día es empresarial totalmente, ¿no? Y se han metido mucho más al tema de consultoría, que tal vez lo vienen haciendo por muchas décadas, como ya hablamos, pero creo que es un componente más fuerte hoy en día de su negocio que antes, ¿no? Fundamental. Hoy día IBM tiene dos grandes unidades, dos grandes motions, te diría. El mundo de consultoría y el mundo de tecnología. El mundo de tecnología es el que más rápidamente ha evolucionado en los últimos años. Nosotros transformamos el portafolio permanentemente. Las soluciones tienen que ir evolucionando de acuerdo a las necesidades que van existiendo, de acuerdo a cómo puedes llevarle mayor valor a tus clientes. Y vamos además complementando con adquisiciones. O sea, el portafolio, a veces necesitas alguna solución que haga algo más y en vez de desarrollarlo te conviene adquirir una solución del mercado, ¿no? Entonces vamos más de 35 adquisiciones en los últimos 3 años que van complementando el portafolio también de soluciones, ¿no? Entonces te diría que son los dos grandes mochos. Y consultoría muy aplicado a ayudar a las empresas en este proceso de transformación digital que se vive aceleradamente, ¿no? Has dado pie a un tema que quería hablar a profundidad contigo. Tú pasaste buena parte de tu carrera en todo lo que es el área comercial, ventas. Me encantaría hablar de cómo introduces todas estas soluciones innovadoras a, de nuevo, estas empresas y corporaciones. ¿Qué has aprendido en líneas a ventas? Y cuéntame un poco, tal vez, cómo iniciaste en todo este mundo de vender estas soluciones innovadoras. A ver, yo después de estar unos años en servicio técnico, que es lo que te comentaba, salí de IBM, estuve en otras 2 empresas y regresé a ventas. Nunca había pensado estar en ventas. Jamás, ni cuando estuve en el colegio, ni cuando estudié ingeniería industrial, ni cuando entré a IBM pensé que iba a terminar en ventas. Nunca me consideré vendedor. Yo creo que todos somos vendedores y lo tenemos latente. Todos vendemos algo y lo tenemos latente. Y es cuestión de irlo moldeando a lo largo de los años, además, ¿no? Porque no es que uno va teniendo diferentes características comerciales a lo largo de su vida. Y comencé en ventas y desde ahí he tenido oportunidad de estar en diversas áreas de la compañía. Te decía, la mayor de ellas comerciales, también áreas no comerciales, con diferentes perspectivas, ¿no? Atención a clientes, liderazgo de una brand, gestión del ecosistema. Todas han contribuido a mi desarrollo profesional. Todas te dan una perspectiva diferente. En todas enfrentas desafíos diferentes que se complementan, ¿no? Se complementan, pero todas contribuyen. O sea, a veces tú puedes crecer verticalmente, ¿correcto? No sé, entras para una posición y vas escalando dentro de esa misma posición y esa misma vertical. En mi caso, más bien el crecimiento, el desarrollo ha sido totalmente horizontal, diagonal para abajo, horizontal, luego un saltito para arriba y así. Y en mi caso me gustó que tener la oportunidad de eso. Y es clave para tu rol de hoy. Exactamente. O sea, el haber podido pasar por todas estas áreas me da ese conocimiento general para poder enfrentar este reto de diferentes perspectivas. Creo que la única área en la que no he estado en IBM ha sido en el área de consultoría. Después he estado en todo el resto de áreas dentro de IBM. O sea, a lo largo de mis
casi 30 años. Llenando de aportar valor a la audiencia, ¿no? Acá dueños de negocios que están escuchando o líderes de empresas, áreas de ventas también. ¿Qué has aprendido en cuanto a ventas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo personalmente de la universidad empecé una agencia de marketing digital que vendía lo que para mí, para mi generación, era algo moderno, algo a la vanguardia, que era todo este tema de comunicación en redes, en línea, colgarme de otras plataformas como Facebook, como Google, etcétera, etcétera, y aprendí a hacer una venta bien consultiva, ¿no? De seguro no contratos ni cerca lo grandes de los de IBM, pero aprendí a tratar de escuchar al dueño del negocio, al gerente de marketing, en mi caso, y a partir de entender sus problemas, luego poder proveerle la mejor solución, ¿no? Lo menciono como una de las principales cosas que yo he aprendido en relación a ventas. Así como ello, tú que has aprendido de mejor introducir de nuevo, en este caso, los servicios y productos de IBM al mercado. Mira, tú has mencionado algo fundamental. Tú no puedes ir a vender u ofrecer algo si antes no conoces al cliente, su negocio, su problemática, su situación y sus objetivos. Si no te tomas el tiempo para investigar, preguntar, entender y discutir, o sea, no estás aportando valor, estás yendo a cazar a ver si tienes suerte de que lo que tú estás ofreciendo en ese momento pesque algo, lo cual es poco probable. Entonces, tú has dicho algo totalmente válido, tú tienes que escuchar primero. En base a eso que escuchas, regresar con el cliente con una propuesta de valor que demuestre que has entendido lo que necesita y que le traes opciones para resolver eso, sea un problema, sea un proyecto de crecimiento, sea generar eficiencia, sea incrementar ventas en un canal, lo que sea. Pero tú tienes que traer, luego de haber escuchado, una propuesta diferenciada que traiga algún valor para ellos, con resultados rápidos hoy día. Hoy día tú tienes que tener resultados rápidos. Pocos clientes quieren lanzarse en grandes proyectos si no ven un beneficio en la fase 1 rápidamente y luego en base a eso deciden ir a la fase 2 y luego a la fase 3. Nadie te compromete las 10 fases del proyecto, sino fase por fase, con una visión obviamente de proyecto integral. Lo otro es que el ecosistema es fundamental, al menos en nuestra industria. Nosotros trabajamos con una red muy amplia de partners, de asociados de negocios, fundamentales para poder cubrir al cliente de la mejor forma. Primero porque es multiplicación de brazos. Nosotros con nuestro equipo podemos llegar a, voy a decir, 10 clientes. Con el ecosistema puedes llegar a 100. Solo para que quede claro, con un ecosistema te refieres a otras agencias, otras empresas que proveen soluciones que tú recomiendas al cliente y luego tercerizas, ves en parte el desenvolvimiento de esa solución con ellos. A ver, o también las tecnologías mismas. El ecosistema es una red de empresas que son canales registrados nuestros, autorizados a comercializar productos IBM. Y lo que hacen es, ya sea en modalidad de reventa o ya sea en modalidad de servicio, brindan servicios a sus clientes incorporando tecnología nuestra y o de terceros. Por ejemplo, un cliente necesita que le desarrollen una aplicación para, gestión de cartera. Entonces, una empresa que se dedica a desarrollo necesita herramientas para hacerlo, ¿correcto? Y luego para desplegarlo. Entonces nosotros nos acercamos a esas empresas para que en esos tipos de proyectos utilicen nuestra tecnología. Entonces claramente tenemos que darles condiciones comerciales adecuadas, entrenamiento, etcétera, ¿no? Y valor, porque no somos la única empresa. Luego hablábamos de mainframe o de hardware o de servidores, empresas que revendan soluciones de mainframe o que den outsourcing, que usen infraestructura nuestra, o alguien tiene algún proyecto de, desarrollar o implementar una plataforma de análisis de clientes, correcto, análisis de perfil de clientes, pero la quiere en la nube. Entonces, los partners son empresas especializadas que
pueden utilizar tecnología nuestra para darle eso a los clientes. Entonces, ellos complementan sus conocimientos, su experiencia, sus servicios con tu tecnología. Y a veces para dar esa solución la tecnología no necesariamente es de un solo fabricante. Pueden trabajar con 3 fabricantes. Es como piezas del rompecabezas. Nosotros vendemos piezas clave del rompecabezas y nuestros partners o asociados de negocios se encargan de completarlas con otras piezas, sean de otros fabricantes o sean de ellos mismos, servicios, experiencia, y darle una solución final al cliente. Esos son. Entender a fondo las necesidades del cliente, resultados rápidos, ¿no? Para comprobar resultados y que de nuevo confíen en el proyecto a la larga. Y este ecosistema de partners es clave. En onda de poder tal vez contar lo que tú has aprendido sobre cómo llevar a cabo un proceso de ventas, desde el sourceo del lead, desde que consigues ese prospecto hasta que tal vez ya le estás renovando y está fidelizando al cliente. ¿Tienes algún caso memorable que recuerdes una venta que hiciste que tal vez en su momento no pensabas iba a salir, te estabas estirando ya como profesional, era de nuevo un gran reto, el proyecto más grande que habías vendido, en onda de tal vez contar este proceso comercial? Mira, te voy a contar un caso de una empresa que daba servicios de ciberseguridad, ¿ok? En el mundo de seguridad, uno de los componentes más importantes es el conocimiento. Y para las empresas a veces es difícil desarrollar el conocimiento dentro o incorporarlo y tenerlo dentro de casa si no tú quieres trabajar con empresas especializadas en seguridad, que realmente viven y lo tienen en su ADN y lo hacen hace años. Yo estaba en el mundo de seguridad y nosotros comercializábamos tecnologías de seguridad. Pero muchos clientes no quieren la tecnología, quieren el servicio. ¿Correcto? A mí no me vendas el componente, dame el servicio de gestión de seguridad para mí. De análisis de todas mis redes, monitoreo y avísame cuando tengo alguna amenaza. Entonces es un servicio permanente. Y en Chile había un MSP, un Managed Service Provider de seguridad que queríamos reclutar para que trabaje con nuestra tecnología. Era muy grande, digamos, no trabajaba con nosotros, utilizaba otras tecnologías para brindar estos servicios. Yo estaba en un cargo regional, Chile era parte de mi territorio. Y nosotros estábamos implementando una estrategia fuerte de cubrir a todos los MSP, estos Managed Service Providers, en Latinoamérica, para lograr que reemplacen la tecnología que tenían, donde ya habían hecho una inversión muy fuerte. Además, obviamente no es me saco una camisa y me pongo en la otra. O sea, tienes gente entrenada, tienes toda la plataforma configurada e integrada con las aplicaciones del cliente. Entonces nos tardó, te diría, 1 año y medio, con un esfuerzo brutal de convencimiento, demostración al cliente, donde no solo ibas a nivel información y PowerPoints, tenías que instalar las herramientas, mostrarle los beneficios, llevarlo a otros clientes de referencia. Lo llevamos a un briefing en Boston, me acuerdo, donde él vio, obviamente, no solo lo que ofrecía nuestra tecnología, sino hacia dónde estaba evolucionando la tecnología. Le presentas el roadmap de desarrollo también de las soluciones. Y además de eso, yo creo que un factor fundamental que le mostramos fue que si se asociaba con nosotros, no solo estaba adquiriendo la mejor tecnología para darle un mejor servicio a sus clientes, sino que de algún modo nos casábamos juntos. Entonces yo me convertía en un brazo comercial suyo en Chile. Cada vez que nuestros vendedores detectaran una oportunidad donde un cliente quería servicios, nos convertíamos automáticamente en sus agentes de venta porque íbamos a referir el cliente hacia ellos. Y tras 1 año y medio logramos ganarla. Fue un éxito a nivel Américas, digamos, fue reconocido y además fue como el primer domino, digamos, que cayó. Porque después de él empezamos a ganar otros MSPs en Brasil, en Perú, en México y así en la región, ¿no? Entonces nos fue súper bien. Fue la más difícil de lograr, pero una vez que la logramos y cayó esa, logramos varias más en Latinoamérica. Hago una pequeña pausa en la conversación para contarte cómo puedes comprarte un departamento como inversión
con solo $6,000 y así construir tu patrimonio personal y asegurar tu futuro financiero con las rentas de los alquileres. Esto gracias a nuestro sponsor Proper. Proper busca solucionar todos los problemas de invertir en inmuebles. Primero, agrupan la demanda de los inversionistas y negocian volumen con las principales inmobiliarias del país para darte condiciones preferentes y presentarte oportunidades únicas. Además, cuentan con tecnología que hace que la búsqueda del inmueble y todos los cálculos de inversión sean automáticos. Luego, te ayudan a gestionar todo el proceso de crédito con los bancos hasta obtener tu carta de aprobación. Finalmente, te consiguen el inquilino, recaudan el alquiler y administran el departamento para que no te preocupes por nada, quitándote toda esa carga pesada. Su principal objetivo es que inviertas en inmuebles de manera simple. Para conocer más de cerca las oportunidades y rentabilidades de estas inversiones, Proper tiene una serie de talleres virtuales gratuitos a los que puedes acceder registrándote en su página web proper.com.pe. Ahora, de vuelta a la conversación. Volviendo al tema de ciberseguridad, ¿cuántos años pasaste metido, especializándote ligeramente en ciberseguridad? Fue unos 6 o 7 años. Fue un paso lindo, la verdad. Te comentaba que es una de las experiencias más bonitas que he vivido en IBM. Porque cuando entré en el mundo de ciberseguridad, me acuerdo que me dijeron, Álvaro, vas a tomar ciberseguridad para estos países. Y yo mismo dije, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo? En esa época nadie hablaba de ciberseguridad, solo el experto en ciberseguridad de cada cliente. En IBM no era un tema relevante en ese momento, ¿no? Si bien teníamos soluciones, no era una línea de negocio fuerte. Entonces, yo estaba en un rol comercial acá y me dicen, vas a tomar esto. ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me mandan a la congeladora? Al final tomé el rol y fue uno de los mejores descubrimientos que he tenido, porque pesqué la época, aquellos años en que seguridad a nivel global se pasó de ser un tema que solo era problema de la gente que estaba en seguridad a un tema que pasó a estar en la mesa de los gerentes generales de todas las empresas. O sea, pasó a ser una prioridad. Llegó a significar uno de los mayores riesgos que una empresa puede tener, una brecha, un expuesto de seguridad. Quiero hablar de eso, ¿no? Porque obviamente a mí que me interesan todos estos temas tecnológicos, siempre escucho de ciberseguridad, de seguridad, pero realmente nunca le he dado mucho tiempo. En este podcast no he tenido la oportunidad todavía de hablar con alguien sobre el tema, entonces me encantaría invertir unos minutos en casi como pintar la cancha, 0 a 100, lo básico que debes saber sobre ciberseguridad. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son las principales industrias que tienen que invertir en ciberseguridad? Obviamente hoy en día son muchísimas, pero tal vez tú que estuviste ahí un poco más en los inicios, ¿por cuáles empezó y cómo se fue dando de que cada día mayores partes del mercado se dieron cuenta de la importancia de invertir en ello? Hace unos años te hubiera dicho que banca y telco. Hoy día te diría que todas tienen que invertir en seguridad. Todas. Porque antiguamente los ataques estaban mayormente centrados en esas industrias. Hoy día, hasta, te decía, un estudio de abogados ha sido atacado, empresas industriales, empresas agrarias, además de, obviamente, industria financiera, industria de salud, aseguradoras, todo, ¿no? Porque además la modalidad de ataques también en los últimos años ha evolucionado mucho. Ransomware, tú no escuchas, yo cuando entré a seguridad no existía ransomware, nadie te hablaba de ransomware. Hoy día ransomware es el ataque más común, 1 de cada 3 ataques es ransomware. Y ransomware puede ser a una empresa pequeña, mediana, grande. Entonces, ¿cómo funciona ransomware? Ransomware, por alguna vía, sea malware, sea a través de usuarios desprevenidos, o a través de software que instalas sin autorización, entra a tus sistemas un software que se esparce a través de diferentes dispositivos, generalmente estaciones de trabajo, y llega un momento en que se activa y te bloquea el acceso a tu información, a tus aplicaciones,
O sea, tú quieres entrar a tu computadora y no puedes. Quieres ir a ver la historia clínica de tus pacientes y no tienes acceso. Quieres ir a ver cómo están los estados de cuenta de tus clientes y no tienes acceso. Quieres hacer una transferencia de dinero y no puedes. Entonces, tu ransom de secuestro, o sea, tu información está secuestrada. Y los secuestradores generalmente te piden dinero en criptomonedas para devolverte eso. Entonces te pueden pedir millones de dólares. El más común sucedió hace ya algunos años, se llamaba WannaCry. Se esparció en todo el mundo. En todo el mundo. Y era un ransomware de estación de trabajo donde se te paralizaba la estación y puede ser que sea la PC de tu casa. O sea, te decía, deposítame $300, me parece, en esta cuenta en criptomonedas. Y en ese momento te daré la clave para desencriptar y recuperar el acceso a tus sistemas. Y es más, puede ser que tú hagas la transferencia y pagues y nunca recibas la clave para recuperar acceso también, ¿no? O sea, el que pagues el rescate no te garantiza que recibas el acceso. Pero hay muchas empresas que terminan pagando. Obviamente no lo publican, pero muchas lo terminan pagando. Yo estaba en Brasil, te voy a contar un caso, post-COVID, ¿no? Los primeros meses, digamos, en que ya tenías movimiento y nosotros, mis hijos, mi esposa, yo nos hacíamos exámenes en un laboratorio que es un grupo muy grande en Brasil, tiene laboratorios por todo Brasil, principalmente en Sao Paulo, laboratorios para exámenes clínicos de todos los tipos, habidos y por haber. Entonces, tienes una cirugía, una intervención, etcétera, vas y te piden exámenes médicos o de laboratorio que te hacen en estos locales, ¿no? Entonces, ellos tuvieron un ransomware. Paralizaron una semana. El sistema de salud de Sao Paulo estaba en crisis, porque eso afectaba no solo a esta cadena de laboratorios, sino a los hospitales y clínicas que dependían de esos resultados para poder ejecutar sus servicios. O viajes. Tenían muchos test de COVID que no podían dar los resultados. Entonces fue una crisis. Fue una crisis realmente. Yo estaba en Brasil, me acuerdo, salí en las noticias todos los días. Mucha presión sobre los ejecutivos. Al cabo de una semana recuperaron. No sé si pagaron, no sé si lo resolvieron con gente de la empresa, pero una semana de impacto. Nunca me había puesto a pensar de estos ataques, de estos ciberataques, de cómo en la mayoría de los casos, por lo que te entendí, es más como que si toman de rehén la información para luego cobrarte dinero para devolvértela. Yo no sé por qué, siempre me lo había imaginado un poco al revés, ¿no? Que es como que quieren acceso a la información para luego hacer algo con la información. No, que tal vez es un caso, pero no necesariamente el mayor. Ransomware ha cobrado mucha popularidad, desgraciadamente, en los últimos años. Ataques tradicionales son suplantación de identidad para lograr acceso a información privilegiada y poder extraer esa información privilegiada, ¿no? Información que luego les permita hacer fraudes. O sea, ahí sí es interés en dinero, poder hacer fraudes. O, por ejemplo, para un banco obtener información de tarjetas de crédito. Hay información pública de robo de información de 10.000 tarjetas que luego van y te venden en la dark web. Entonces, es más, te dan una prueba, te dicen, ok, tengo 10.000 tarjetas del Banco X de Perú. Si quieres te libero la información de 2 tarjetas, pruébala las transacciones para que veas que es verdadera. Entonces tú vas, pruebas si es verdadera y compras la información de las 10.000 tarjetas para estafar, digamos, ¿no? Y en la dark web te venden eso. ¿Y cómo ha sido el rol de IBM en ciberseguridad a lo largo de los años, ¿no? Porque siempre ustedes tienen que, me imagino, estar adelantándose a todas las nuevas maneras de poder desarrollar estos ataques. Sí, mucha inversión en investigación y desarrollo, mucho trabajo en equipo. Una de las cosas que IBM propugna a nivel mundial es el trabajo en equipo contra los atacantes, digamos, ¿no? Los buenos contra los malos, digamos. Unámonos
compartamos información. ¿Qué cosa es trabajar en equipo? Es compartir información. Es cuando yo detecto que hay un malware, publicarlo, para que todo el mundo tenga acceso y sepa que ese es un malware, es un software malicioso que está generando estragos en tal industria, en tal país, o que ataca tal vulnerabilidad de tal producto. Entonces, IBM a lo largo de los años, nosotros tenemos un equipo de investigación en tema de ciberseguridad, X-Force se llama, que va recopilando y incrementando una base de datos de conocimientos sobre ciberseguridad, sobre brechas, sobre vulnerabilidades, sobre malwares, y la pone a disposición pública. Entonces yo me propugna eso. O sea, las redes, el trabajo en equipo, el compartir información para justamente estar al mismo nivel y un paso más adelante que los equipos de maleantes cibernéticos. Bueno, pues son mafias, ojo, no es que tú te imaginas al hacker que está solo en su casa, no, son mafias. Estos son mafias internacionales. ¿Qué tendencia estás viendo en el mundo de ciberseguridad? Porque mencionaste, por ejemplo, de que tratan de cobrar por cripto, pero yo me imagino que también blockchain mismo también se vuelve, ¿no? La otra cara de la moneda se vuelve como uno de los principales, una de las principales tecnologías para justamente dar ciberseguridad. A ver, te diría incorporación de inteligencia artificial, ¿correcto? El potenciar, finalmente tú provees servicios, provees tecnologías que al final son utilizadas por personas, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en un SOC, un Security Operation Center, normalmente tú integras las herramientas que tienes en el SOC, las integras con diferentes herramientas, plataformas y tecnologías y sistemas que pueda tener el cliente, ¿correcto? Y están recabando información permanentemente y correlacionando a ver qué cosa puede ser un incidente. Mira, Álvaro Santamaría entró a esta computadora a tal día, a tal hora, pero no tenía acceso. Pero además también Álvaro Santamaría fue un día a una agencia a tratar de sacar dinero y utilizó una tarjeta que no era suya. Y además resulta que el hermano de Álvaro Santamaría trabaja aquí en el banco y está tratando de acceder a información que no debería acceder. Entonces, no, Álvaro es un maleante. Hay algo ahí. Correcto, hay algo extraño ahí. Entonces, correlacionar eventos, ¿ok? Y determinar cuál de ellos puede ser un expuesto de seguridad y cuál no. Bueno, eso lo analiza una persona. Hay decenas de miles de eventos al día que la persona tiene que analizar. Y solo uno podría ser una brecha de seguridad o ninguno. Entonces, tú para analizar eso necesitas herramientas y tecnología. Y conforme la complejidad de los ataques sea cada vez mayor, necesitas también asistencias como inteligencia artificial que te ayude también a hacer tu trabajo mucho más eficiente. Que los maleantes también están usando justamente por las mismas razones para combatir, ¿no?, este tema de seguridad. Vi una noticia hace poco, no sé si es una noticia falsa o no. Decía que en Hong Kong, un banco de Hong Kong, un funcionario de un banco, lo habían convocado a una reunión virtual. Y era una reunión virtual con 4 ejecutivos. Entonces, en medio de la reunión le pidieron que 4 ejecutivos que él conocía además, ¿no? Le dijeron, por favor, haz una transferencia de X cantidad de dinero a esta cuenta. Recibió la instrucción de la persona. Hizo la transferencia. Bueno, la única persona real en esa llamada era él. Todos los demás eran deepfakes, construidos con inteligencia artificial en base a videos públicos que estaban, no sé, en YouTube. No sé si será verdad o falsa la noticia, pero es una realidad posible, ¿correcto? No sé si actual o futura, que tú puedas construir deepfakes. En líneas a deepfake me parece un tema importantísimo. Creo que justo lo que mencioné de blockchain, por lo menos de lo poquitísimo que he investigado del tema, pero me suena como que blockchain es la principal solución a deepfakes, ¿no? Porque si puedes hacer este recorrido hasta el inicio de cómo se generó la primera versión de algo, de un video, de un audio, de un texto, puedes reconocer cuáles son los fakes. Y si eres una empresa ya de medios de comunicación, por ejemplo, un Meta con Facebook e Instagram, eso te ayuda de nuevo a bajarte rápidamente los fakes. De hecho, sí. Yo no creo que exista una sola tecnología que te ayude a resolver un área tan amplia como el tema de seguridad.
blockchain te va a ayudar con temas de trazabilidad de comunicaciones, validaciones, etcétera. El punto más crítico en términos de ciberseguridad es la persona. Siempre es la persona. Es el punto más vulnerable. Que lleguen a mí, me engañen por alguna razón, obtengan mis credenciales, me engañen para yo dar enter en algo que no debí dar enter, o para, no sé, entregarle mis credenciales a alguien indebidamente. Entonces, finalmente, la mayor parte de ataques de seguridad parte por el insider threat, digamos, ¿no? La amenaza interna, que es el usuario que de modo voluntario, porque estoy molesto con mi organización o porque quiero sacar plata y lo hago voluntariamente, me asocio con maleantes cibernéticos para organizar algún tipo de fraude cibernético, o involuntariamente. O sea, yo conozco muchas personas que han dado clic en el enlace indebido y en una campaña de ingeniería social muy estructurada. Muy estructurada. Te cuento una que me pasó a mí. O sea, todavía no estaba en el mundo de ciberseguridad, unos 10 años. Había un piloto, nosotros teníamos máquinas con Windows, correcto, y había un piloto de pasarnos a laptops Mac. Será, laptops Mac, ¿no? Qué bien que vamos a tener eso. Pero estaba en modo piloto y yo recibo un correo que decía, correo de IBM, ¿eh? Tú eres parte del grupo con el cual vamos a ser piloto. Necesito que entres a este link e ingreses tus datos para poder programarte la entrega de tu máquina. Entonces hice clic y me salió un mensaje: usted no pasó esta prueba de seguridad. O sea, nosotros hacemos pruebas, digamos, carnadas para la gente, para educar qué se debe hacer y qué no se debe hacer. La hicieron conmigo y yo no la pasé. O sea, tú no deberías estar haciendo clic en links y si veías, no era de IBM. Alguna letra la habían cambiado, parecía de IBM, pero el correo no venía de IBM. Entonces hay formas en que tú puedes identificar y validar. Hoy día yo no hago clic en nada que no valide antes. Y no, en líneas a lo de deepfake, inteligencia artificial, creo que cada día va a ser más difícil, obviamente, darse cuenta qué es real y qué no. ¿Qué tendencias ves por ahí, no? Porque, por ejemplo, mencionaste, ¿no? Al inicio, te pregunté cuáles eran las principales industrias donde se empezó ese tema de ciberseguridad y mencionaste las telcos. Cada día veo... Y banca, ¿no? Cada día veo como, por ejemplo, empresas... Uno de los principales usos iniciales que estoy viendo para inteligencia artificial en líneas a empresas implementándolo es para todo el tema del call center soporte, ¿no? Hoy en día hay muchas empresas grandes, corporativas, que llamas y ya no te contesta una persona, ¿no? Te contesta una máquina que está reconociendo lo que le dices y en base a eso derivándote a la mejor solución. Si como sociedad nos acostumbramos a estar hablando con máquinas, eso es más fácil para que, de nuevo, estos maleantes, estos que quieren atacar con AI, con inteligencia artificial, se les haga más fácil convencernos de que estamos hablando con la persona correcta. Yo creo que la inteligencia artificial va a llegar a un punto en que no vas a saber que estás hablando con una plataforma de inteligencia artificial. Claro. Va a llegar a un punto en que no es que estés hablando con una máquina, tú no sabes con quién. Eso es como la prueba de Turing, ¿no? O sea, de que la prueba de Turing, ¿no? De a ver si puedes reconocer de que estás hablando con una máquina o no. En temas, yo creo que siempre vas a tener tecnologías que te van a permitir identificar amenazas, inclusive si el delincuente, digamos, está utilizando inteligencia artificial. Esto es una carrera. No es que uno la gana o el otro la va a ganar. Siempre... Eso iba, ¿no? Con lo de IBM, ¿cómo están ahí adelantándose? Las tecnologías que van saliendo y desarrollándose para el mundo comercial, los delincuentes también las van adoptando. Estamos hablando ahora de computación cuántica. Correcto, computación cuántica. Uno de los riesgos que se le ve es el uso como un instrumento para violar patrones de ciberseguridad. Entonces, hoy día, por ejemplo, existen estándares de encriptación de 128 hasta 256 bits, me parece.
hardware y software que te encripta la información. Entonces, con la tecnología que hoy día existe, así sean las supercomputadoras, desencriptar eso es imposible. ¿Correcto? Entonces, tú encriptas información sensible de información médica, suponte, historiales clínicos están encriptados porque es información súper sensible. Alguien obtiene esa información y la quiere desencriptar, incluso con computadores como un mainframe tardaría demasiado tiempo. Conforme esté avanzando la computación cuántica, tú puedes llegar a desencriptar eso en minutos u horas, ¿correcto? Entonces sale el concepto quantum safe. O sea, empezar a desarrollar computación cuántica para justamente protegerte de esos riesgos también. Entonces, finalmente, algoritmos de encriptación que pueden encriptar a un nivel mucho mayor de complejidad que siga tardando años, digamos, en ser desencriptado, ¿no? Entonces, conforme salen algunas tecnologías para uso comercial o para investigación, algunas de ellas también son exploradas por los delincuentes para ver cómo pueden ser capitalizadas en generar vulnerabilidades. Entonces, aquellas empresas que no estén, digamos, al día en eso, serán más vulnerables para ese tipo de ataques. Es lo mismo hoy día. Tú tienes empresas. O tú mismo, cuando recibes un mensaje, instala por favor la última versión del sistema operativo de tu teléfono. Porque tienes algunos parches que te ayudan a mejorar tu seguridad. Si tú no lo haces, si no lo haces continuamente... Hoy día dije que no la de WhatsApp. Probablemente en algún momento tendrás expuestos de seguridad y serás más vulnerable que yo, que sí lo hice y estoy con la última versión. Entonces, hay empresas que a veces se van quedando atrás en las versiones de productos que usan, porque instalar nuevas versiones también es un trabajo importante. No es como el celular, digamos, que le das instala en la noche y listo. A veces tienes que programar instalaciones porque vas a interrumpir el servicio a clientes. O resulta que si haces actualización de versión de un producto, tienes que hacer de 5 más que son compatibles y que con la nueva versión de este no van a funcionar. O tienes que modificar tus aplicaciones. Entonces es un trabajo que tienes que planificar y ver cuándo lo ejecutas y mucho más complejo, ¿no? Entonces hay empresas que a veces no lo hacen, se van quedando atrás y por ende van teniendo vulnerabilidades. Y suena como que si esta carrera que mencionas básicamente depende de que los buenos tengan más dinero para invertir en desarrollar mejores tecnologías que los malos. ¿Algo así? Y del trabajo en equipo y el compartir información. Te pongo otro ejemplo, por ejemplo. Si un banco que es atacado en Perú no va y comparte con otros bancos qué tipo de ataque tuvo, qué vulnerabilidad le explotaron, los otros bancos no lo van a saber y no van a tomar las medidas para protegerse. Entonces, si logramos que la industria, sea bancaria, financiera, de salud, telecomunicaciones, lo que fuera, trabajen en equipo y digan, oye, está sucediendo esto en Perú, cuídense todos subimos el estándar, nos volvemos un país menos vulnerable. El atacante no necesariamente va por la presa o el premio más grande. Va por el botín más fácil. Saliéndonos de ciberseguridad, pero manteniéndonos en inteligencia artificial. Mucha gente piensa en inteligencia artificial y creen que esto existe desde ChatGPT, ¿no? Desde hace un par de años. Pero IBM es pionero, ¿no? IBM está involucrado con estas tecnologías, tratando de sacar adelante, ayudando a empresas grandes a incorporar todo este tema de inteligencia artificial. Desde hace décadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este reto de Deep Blue, la tecnología de IBM, que jugó ajedrez y le ganó los Grandmasters como Garry Kasparov. Y ese es un momento que creo que mucha gente que le interesan estos temas recuerdan como el primer gran momento de wow. Efectivamente, la máquina le puede ganar al humano, ¿no? En un juego tan complicado como lo puede ser el ajedrez. Y eso es inteligencia artificial, claramente, ¿no? Fue en los 80s y se entrenó a Deep Blue, que era este gran computador de IBM, a entender los movimientos en el tablero del contrincante y proyectar movimientos y en base a eso definir una estrategia.
no ganó la primera vez. De hecho, ganó a la séptima, porque fue aprendiendo y aprendiendo de sus enfrentamientos, digamos, de sus partidas con Kasparov. Finalmente lo venció y fue muy sonado, pues la primera vez que tenías una computadora que podía ganarle a un humano en ese tipo de competencia. Pero no es la única. Te voy a mencionar algunos hitos. Años después, ya en los 2000, Jeopardy. ¿Has oído hablar del juego? Jeopardy? Jeopardy es un juego básicamente de conocimientos, de preguntas y respuestas, pero donde la dificultad no es solo el conocimiento, sino es la pregunta, porque a veces hay preguntas en doble sentido o hay preguntas en contexto. Y Watson, que era ya la nueva plataforma de inteligencia artificial, Watson es la persona que fundó IBM, por eso a las plataformas de inteligencia artificial de IBM se les ha llamado como marca, digamos, Watson. Entonces, Watson, esta plataforma de inteligencia artificial compite con los dos campeones de Jeopardy de Estados Unidos. Y les gana. Que deben ser los hombres más cultos del mundo. Pero lo impresionante es que Jeopardy perdía en las preguntas más simples. Watson perdía en las preguntas más simples por doble sentido. Porque entendía a veces la pregunta de modo literal y había un doble sentido en la pregunta. No era una pregunta complicada, no era una pregunta de conocimientos, digamos, ¿no? Pero igual ganó. Más recientemente, Project Debater, que es mucho más difícil, se hizo competir a Watson, una evolución obviamente del Watson de Jeopardy, contra el campeón de debates de Europa. Y se les dio un tema. Y tú sabes que cuando tú tienes un debate, uno defiende la posición a favor y el otro defiende la posición en contra. Y el tema era si la educación pública de menores debía ser subsidiada o no. ¿Correcto? Y es impresionante. Yo he visto el video en YouTube, lo puedes ver, IBM Net Debater. Y es primero tienes que entender lo que dice la otra persona. Pues la otra persona lanza argumentos, establece una posición. Tú tienes que primero establecer luego tu posición y luego debatir en base a lo que la otra persona ha dicho. O sea, ya tienes una inteligencia artificial mucho más evolucionada, porque no es que va y te trae información de algo. Debate contigo y responde a los argumentos que tú has traído. Como una caja menos cerrada, ¿no? Pero además ya razona sobre lo que tú expusiste, digamos. Yo tengo que comprender lo que tú expusiste, comprenderlo, pues yo no sé lo que tú vas a decir, comprenderlo, y luego traer argumentos que rebaten o refutan eso. Entonces fue sumamente complicado. Y tú escuchas los argumentos que pone Watson en la hora de establecer su posición y son súper sólidos. Entonces súper interesante. ¿Qué es lo que más te sorprende del estado actual de inteligencia artificial? ¿Y hacia dónde está yendo todo esto? La cantidad de áreas en las que podemos aplicar inteligencia artificial. La cantidad de áreas. Tú hace un rato mencionaste, todo el mundo habla de los contact centers. ¿Okay? Un caso real, hemos firmado hace pocos meses la transformación del contact center de un banco muy grande. Ese contact center tiene 1.200 posiciones. Correcto, 1.200 agentes. Y tiene un NPS, nivel de satisfacción muy bajo. Es ineficiente, etc. Y muchas de las consultas que le hacen son consultas bien operativas, ¿no? Oye, ¿cuánto tengo en mi cuenta? ¿Cómo saco un crédito hipotecario? ¿Cuál es la tasa para un crédito automotriz? Así, ¿no? Entonces ellos han establecido varios objetivos. Y lo están trabajando con nosotros, con inteligencia artificial de IBM, Watson X. Entonces uno de los objetivos, por ejemplo, es a la larga, a lo largo de la duración de este proyecto, quiero llegar a que aproximadamente el 70% de las llamadas sea atendidas por inteligencia artificial, sea en modo de audio, en modo de voz o en modo de WhatsApp, texto. Entonces quiero llegar a que, ya hicimos la estadística, el 70% de las llamadas. El otro 30%, que va a hacer llamadas por temas más complejos, de mayor valor, van a pasar a gente.
Y donde sea necesario, quiero que la gente tenga un asistente. El asistente es inteligencia artificial. En este caso es un asistente que está escuchando la conversación, ¿correcto? Sea digital o sea en audio, la está escuchando y le trae a la gente, a la persona que está respondiendo, le trae la información que necesita para responder mejor. O sea, si tú me estás llamando, yo soy la gente y la atendí yo, me va a traer tu información para saber cómo te respondo mejor. Si me empiezas a preguntar sobre, no sé, un reclamo que has hecho al banco, me va a traer la información del estatus de tu reclamo. Entonces, para que la atención sea mucho más efectiva, quieren bajar el tiempo promedio de llamada, que hoy día es de 5 minutos, bajarlo a 3,5, para justamente darle un mejor servicio al cliente. Quieren subir el NPS en 50%. O sea, se han puesto esos objetivos de negocio bien agresivos. Estamos trabajando con ellos en eso. Pero a lo que quería llegar es que ese es el punto de partida. Pero, por ejemplo, se abren conversaciones una vez que se ve la potencia de la plataforma en cómo lo aplicas a procesos, cómo lo aplicas a reclamos, cómo lo aplicas a fraude, cómo lo aplicas a ciberseguridad, cómo lo aplicas a mejorar la atención en la agencia. Ventas. Entonces, me sorprende la diversidad de procesos dentro de la empresa, dentro del negocio, donde puedes conseguir mejoras con inteligencia artificial. He escuchado a muchas personas decir, mucha gente experta en el tema de inteligencia artificial, de que si les preguntabas hace 5 años, por decir un número, qué trabajos iban a ser los primeros en ser afectados, todos te decían estos blue collar jobs, ¿no? Todos esos trabajos más manuales, sí, va a reemplazar el que maneja el tractor, va a reemplazar al que está poniendo cosas en estantes en una tienda y va a ser una máquina que lo hace. Y lo último en ser afectado va a ser todas estas habilidades creativas, ¿no? Y a la hora de la hora, con ChatGPT principalmente nos hemos dado cuenta de que estas cosas creativas, el poder escribir, el poder resolver problemas hablados como en un contact center, han sido los primeros en ser afectados. ¿Esto te sorprendió? Yo creo que sorprendió a todos de algún modo, ¿no? Uno no prevé la potencia de inteligencia artificial hasta que empiezas a tocarla, a verla cerca de ti. Has visto, hoy día hay diferentes herramientas con las cuales tú puedes generar arte, generar música, generar videos con inteligencia artificial. Yo creo que hay muchas tareas, sobre todo tareas operativas, que van a ser asumidas poco a poco más por plataforma de inteligencia artificial y se crearán otras tareas, como ya se están creando hoy día, ¿no? Que capitalicen la incorporación de este tipo de tecnología. Y en el caso de IBM, IBM siempre ha sido una empresa que no está ahí al lado de otras empresas apoyándolas para que se mantengan a la vanguardia, pero ¿cómo inteligencia artificial ha cambiado, en tu opinión, el rol de IBM como este aliado? Un hito muy importante fue el lanzamiento el año pasado de la nueva plataforma de inteligencia artificial generativa de IBM Watson X. Basada en 3 pilares, ¿no? Todo lo que es AI, que es la plataforma de generación de modelos, la parte de data y la parte de governance. Yo siento que la combinación de esos 3 componentes va a ayudar mucho a las empresas a incorporar rápidamente inteligencia artificial. Hoy día te diría que, a diferencia de hace 2 años, no hay conversación o reunión que yo no tenga con clientes donde no salga el tema de inteligencia artificial. Hablemos de lo que hablemos en términos de tecnología. O sea, no es que voy a hablar de inteligencia artificial, puedo estar hablando de ciberseguridad, puedo estar hablando de automatización, puedo estar hablando de eficiencia en gestión de TI, puedo estar hablando de data y analítica. En todas o casi todas sale inteligencia artificial como un complemento para lograr darle mayor potencia al tema. O sea, es como un catalizador. ¿Y cuáles son lo que en inglés llaman los low hanging fruits, ¿no? Estas como que oportunidades fáciles de tomar en estas conversaciones que estás teniendo, como que cuáles son de nuevo estas cosas que tú le dices, si no estás aprovechándolo para este caso y este caso, medio que las cosas más complicadas no se te van a dar. Hay tres grandes áreas. La primera, todo lo que son los asistentes virtuales. Correcto, todos los que... Un poco lo que hablamos. Lo que hablamos, que es la evolución de los chatbots, digamos. Chatbots finalmente es un
inteligencia artificial bien básica, bien rudimentaria, que va y trae un dato que tú le pides. La evolución es donde ya puedas generar incluso respuestas mucho más elaboradas, correcto. Eso es todo lo que es atender a las personas. Que ya vemos cómo salen muchas de estas herramientas. Sí. Todo lo que es asistentes. El segundo es todo lo que es digital labor, le llamamos nosotros, o que todo lo que es procesos, que antes muchos de ellos eran ejecutados por personas y pasan a ser en alguna medida ejecutados por inteligencia artificial. Por ejemplo, hace algunos años tú querías saber cuál era la historia laboral, personal de un empleado. Entonces tú ibas al área de recursos humanos o le pedías la información, por favor, envíame la información de Álvaro Santamaría. Quiero saber cuándo entró a la compañía, cuántos años tiene en la compañía, qué roles ha tenido, cuál es su salario, cuál es qué banda salarial está, no sé, sus últimos aumentos, sus evaluaciones. Ok, hoy día nosotros tenemos una plataforma en la cual yo entro y le hago preguntas y me trae toda la información que yo necesito. Entonces, eso es digital labor. Labores, tareas que antes eran ejecutadas por personas pasan a ser ejecutadas de modo digital. Y no solo es traer información, yo puedo ejecutar procesos. Oye, quiero transferir a Álvaro Santamaría del departamento tal a este otro departamento porque está cambiando de rol. O quiero solicitar un aumento salarial y él se encarga de monitorear todo el proceso de aprobaciones para el incremento salarial o la transferencia de departamento de Álvaro Santamaría. Entonces, eso es digital labor. O sea, procesos dentro de las empresas que pasan a ser hechos de modo digital, ayudados por estos asistentes virtuales. Y el tercero, entonces tenemos todo lo que es asistentes virtuales, todo lo que es digital labor. Y el tercero es todo lo que es migración de códigos. O sea, migración de código de desarrollo de aplicaciones. Correcto, está yendo mucho hacia ahí ¿A qué te refieres con migración? Por ejemplo, tú tienes una aplicación desarrollada en COBOL, que es un lenguaje que de los mainframes antiguos ya no se usa, ¿no? Entonces tú quieres migrarla a Java o a Python o a lenguajes que puedas tener herramientas que te hagan la migración del código, que lean el código y te lo lleven al nuevo código. O que tú tienes una aplicación y tú la ves y, oye, ¿qué hace esta aplicación? O sea, no quiero tener que leerla toda para entender qué cosa hace. Inteligencia artificial la lee y te dice, ok, esta aplicación lo que hace es extrae data de la tabla tal, la transforma en tal, actualiza tal registro, te trae tal campo. Entonces te dice en modo de texto qué es lo que hace la aplicación solo viendo el código. O al revés, quiero hacer una aplicación que haga esto, te genera el código. En líneas a eso, y un poco en líneas también a lo que mencioné hace un rato de que este tema de inteligencia artificial ha venido por estos trabajos creativos. Un trabajo creativo es desarrollo también, ¿no? Desarrollo de código. Y hay debate online, seguro has visto un poco de qué tan afectados van a ser los desarrolladores, ¿no? Que hoy en día es uno de los roles más prestigiosos, uno de los roles mejor pagados del mundo moderno, ¿no? El desarrollador de software. Y ahora hay mucha gente que dice de que no, pues le voy a poder escribir una máquina, desarróllame tal aplicativo con tales funcionalidades, cópiate de este otro app y boom, ya te bota todo el código. Y técnicamente la necesidad de saber desarrollar es menos importante que antes. Yo me imagino de que en líneas generales creo que esto es cierto, tal vez para programaciones más fáciles y siempre se van a necesitar de nuevo este desarrollador por lo menos 9 sobre 10 para las cosas más complicadas y también para revisar e iterar sobre el tema de inteligencia artificial, pero ustedes que trabajan bastante con todos estos sistemas y programas y desarrollan también, ¿cómo afecta al mismo desarrollo de software e inteligencia artificial? La evolución de la tecnología siempre va a ser necesario que tengamos que adquirir nuevos conocimientos. O sea, mi madre sufre hoy día con la tecnología que le toca manejar, ¿correcto? Porque no creció en la época de adopción acelerada de tecnología. Yo tengo que ir adquiriendo conocimientos permanentemente. Lo mismo pasa con inteligencia artificial. Va a haber tareas que van en términos de desarrollo de aplicaciones que van a ser reemplazadas por inteligencia artificial. Pero con el ejemplo que tú dabas, tú vas a tener que desarrollar habilidades en personas que le digan a la inteligencia artificial qué hacer.
Eso no existe. No existe el rol de alguien hoy día que le diga a alguien, desarrollame una aplicación de este tipo. Porque si yo te digo, yo le digo a la inteligencia artificial, desarrollame una aplicación que haga esto, probablemente lo que salga sea basura. Llena de bugs. Porque tú tienes que aprender cómo solicitarle al motor de inteligencia artificial lo que quieras que haga para que el índice, el prompt, para que lo que salga tenga un margen de errores mínimo, y vas a tener que tener a alguien que haga QA, Quality Assurance, después de eso. Entonces aparecen otras profesiones, otros problemas, otras necesidades de conocimientos que tendremos que ir desarrollando, ¿no? ¿Qué otros roles nuevos son generados? Así como mencionaste el desarrollador, el experto en prompts. ¿Se te ocurre que hay otros roles nuevos que salen? Sí, todo lo que sea data. La data es la ingesta para inteligencia artificial. Toda la preparación de la data necesaria para ser utilizada por los modelos se convierte en un punto sumamente relevante. Porque garbage in, garbage out. O sea, si tú no alimentas con la información correcta a los modelos, lo que va a salir es información incorrecta. Entonces, si tú vas a incorporar inteligencia artificial en tus operaciones, en atención a clientes, en atención a empleados, o sea, tienes que asegurarte que la información que estás procesando es información consistente, validada, real. Todo eso cobra mucho más relevancia. El tercer punto, gobierno. La estrategia, si una empresa adopta inteligencia artificial, tiene que tener una estrategia de gobierno. El gobierno de la inteligencia artificial, para ver trazabilidad, para ver la posibilidad, explicabilidad era la palabra que estaba buscando, explicabilidad. O sea, yo eventualmente, si un modelo me genera esto, yo tengo que poder explicar cómo llegó ahí. O sea, inteligencia artificial no puede ser una caja negra. Claro. No puede ser una caja negra. Yo tengo que tener control sobre mi inteligencia artificial. Gobierno, explicabilidad, trazabilidad, seguridad. Pues, si eres una empresa, una clínica, ¿no? Que usa inteligencia artificial de alguna manera para dar un diagnóstico, por más de que vas a tener al doctor ahí para que haga ese quality assurance al diagnóstico, si al doctor le estás dando información falsa, irrelevante, y está haciendo un quality assurance sobre el resultado que le da, o sea, puede ser trágico. De acuerdo a la información analizada, te quedan 2 meses de vida. Quedan las consecuencias de eso. Doctor, ya ¿no? que tomes unas vacaciones, ese es su quality assurance. Las consecuencias de eso, no lo mismo para información financiera. Entonces aquí está en juego reputación de la empresa, el negocio, etcétera. Entonces la parte de gobierno va a generar también un área sumamente importante. Hay una serie de discusiones sucediendo a nivel global, principalmente en Estados Unidos, sobre ética en el uso de inteligencia artificial, ¿no? Quería hablar del tema de data, ¿no? Más que nada en líneas a IBM. Ustedes ahorita cuando se juntan con empresas que quieren, como tú mencionaste, implementar todos esos temas de inteligencia artificial, no quedarse atrás, ustedes, para asesorarlos, hacer ese diagnóstico, para dar la solución correcta, como hablamos al inicio de la conversación, tienen que saber qué data tienen las empresas para en base a eso saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Cuando tú hablas con gerentes generales, gerentes de TI, etcétera, de data, sobre lo que tienen, ¿qué crees que es lo mínimo que deberían tener para poder hacer algo con esa propia data? Porque yo imagino que hay muchas empresas que tienen un montón de data, pero está cero organizada y difícil darle uso. El desafío es ese. Las empresas tienen mucha data, porque en el mundo híbrido que vivimos, donde las empresas tienen carga en la nube A, información en la nube B, además contratan el software C, que es SaaS, y SaaS es Software as a Service, ellos no tienen idea en qué nube está, y luego tienen un data center, pero además tienen unas cargas en un proveedor de outsourcing o de hosting. Entonces, ahí tienen cajones de papeles. Ese es que tienen cajones, y tienen hojas Excel, porque los gerentes manejan Excel y cosas que se quedan en correos. Entonces, ese mundo híbrido, digamos, que es en el que la mayoría de empresas han adoptado o están adoptando, genera un nivel de complejidad principalmente para el tema de la data. La data está dispersa. Entonces, las empresas tienen mucha data y solo
trabajan con una fracción mínima de esa información. Entonces el desafío es cómo puedo sacarle provecho a la data que tengo en la empresa. No solo trabajar con el 10 o 20%, sino cómo traigo la información de las diferentes fuentes donde está almacenada, cómo la correlaciono, cómo le doy consistencia, porque como tengo a Álvaro SM en un lado, Álvaro Santa María, por otro lado Álvaro Santa María, por otro lado, entonces, cómo le doy consistencia para estandarizarla, uniformizarla, y luego que ya he limpiado, cómo genero información, cómo genero conclusiones válidas sobre esa información. O sea, la información per se no es nada. Cómo empiezo a sacarle provecho a la información para incrementar negocios, para dar una mejor atención, para generar eficiencia, ¿no? Para empresas que no están recolectando data todavía, o no lo están haciendo por lo menos de una manera proactiva, ¿no? Con una visión. ¿Qué información, no, en líneas generales, ¿no? Porque esto va a cambiar obviamente de industria a industria, ¿no? Pero hablando de, por ejemplo, información de tus clientes, ¿qué información tú crees que es clave para la gran mayoría de empresas? Obviamente tienes el nombre, el apellido, el correo y el teléfono. Esa es la típica que le va a funcionar a marketing y ventas. Historial de consumos, por ejemplo. De acuerdo a la industria que estés, de acuerdo al tipo de productos que vendas, algún tipo de información crediticia, información que te permita hacer algún assessment de créditos. O sea, si le vas a vender a 3 meses o a 6 meses o a 12 meses. Costumbres de consumo. Poder correlacionar si es tu cliente y te compra, no sé, televisores o televisor, ¿qué más le puedes ofrecer? También para hacer la venta proactiva, ¿no? Poder en el momento poder hacerle la oferta cruzada también, ¿no? Algo que necesito que me expliques es, hoy día vi de que Nvidia, la empresa que yo diría que un alto porcentaje del mundo nunca ha escuchado a esta empresa, nunca le ha dado mucho interés, ha superado en valorización a Amazon y a Google. ¿Cuántos días le durará? No sé, pero ¿por qué? ¿Por qué esta empresa, y tal vez tú puedes explicar mejor que yo qué es lo que hace, vale más que, de nuevo, Google y Amazon? Nvidia es una empresa que creo que yo no había escuchado tampoco sobre Nvidia hasta hace poco tiempo. Nvidia es una empresa cuya área fuerte de negocio es el desarrollo de procesadores optimizados para inteligencia artificial. ¿Correcto? Entonces, con este boom que hemos venido conversando, con esta adopción exponencial de inteligencia artificial a nivel empresarial y a nivel personal, porque las personas naturales también están usando ChatGPT, utilizando herramientas de diseño o lo que fuera. Nvidia, como se posicionó previamente como el líder de ese segmento, ha crecido y ha capitalizado la oportunidad de mercado de un modo gigantesco. Probablemente en el camino aparezcan otras. Intel, por ejemplo, otro gran fabricante de procesadores tradicionales, probablemente incursionará también en este. Apple tiene sus propios ahora. Apple tiene sus Dejó propios. Intel. IBM, de hecho, desarrolló un procesador y lo anunció el año pasado, orientado a inteligencia artificial también. O sea, yo lo que creo es que Nvidia ha ganado un gran espacio, pero van a aparecer otros en la carrera, ¿no? Entonces, en el mundo de tecnología, muchas cosas son efímeras también, ¿no? ¿Qué cosas no hemos hablado que muchas empresas, tú crees, no le están dando suficiente atención, que está en tendencia y deberían por lo menos invertir tiempo en averiguar más del tema? Hemos hablado, la nube, por ejemplo, es algo que... Otro de estos grandes términos estas grandes inversiones que muchas empresas hacen. O sea, AWS, la gente no se da cuenta que Amazon, mejor negocio que el negocio de retail es el negocio de AWS y todo el tema de cloud y la nube. Ahora, el tema de la nube yo creo que ya es un tema adoptado por muchas empresas. Ya digamos, la mayoría de empresas lo adoptaron en esquemas híbridos, como te comenté. Son pocas las empresas que están 100% en nube. Tal vez alguna empresa, una fintech o alguien que comenzó ya en el mundo digital.
Un Nubank. O empresas que están 100% en el... Tampoco creo que hayan empresas que sigan 100% on-premise, digamos, ¿no? En data centers. Entonces, casi todas tienen un esquema híbrido. Yo tengo clientes que me dicen, Álvaro, no hay forma de que yo lleve mis aplicaciones centrales a la nube. Por un tema de riesgo, exposición de información, pierdo el control de la información, lo pasa a tener el proveedor de nube y no quiero ese nivel de riesgo. Y luego latencia, ¿no? Tiempo de respuesta, porque muchos de los centros de procesamiento están en otras latitudes. El cloud yo diría que es una tecnología que ya viene siendo adoptada de modo acelerado y muchos clientes ya lo tienen. Inteligencia artificial yo creo que es la tecnología que todos deberían adoptar, porque hasta ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero digamos, estamos desarrollando casos de usos con clientes, algunos ya lo están incorporando, pero eso siento que va a empezar a acelerar. Y en líneas generales, o sea, hay gente que te escucha que estás repitiendo y siendo insistente con el tema de inteligencia artificial y dice, pucha, ya fácil, dedico mi carrera, dedico mi futuro a involucrarme a mayor profundidad en este tema. Obviamente no, toda persona es capaz de aprender nuevos temas, pero ¿qué tipo de personalidad, qué tipo de aptitudes crees que debe tener alguien que puede triunfar en este mundo de inteligencia artificial? Alguien que, O sea, bueno, maneja data es algo yo me refiero core. más al empresario. Que vea cómo incorpora inteligencia artificial para mejorar su negocio, para mejorar algún proceso. O sea, la inteligencia artificial cubre dos grandes frentes, digamos, tiene dos grandes perspectivas. La más común, que es la que estamos viendo ahora, es inteligencia artificial aplicada a hacer las cosas que hoy día estás haciendo, hacerlas de un modo mejor. ¿Correcto? Mayor eficiencia, mayor cobertura, mayor precisión, mejorar la atención, etc. Y otra es utilizar inteligencia artificial o diseñar desde cero con inteligencia artificial. O sea, diseñar procesos enteramente desde cero, modelos de negocio, etcétera. ¿Ok? Eso es mucho más ambicioso, mucho más a largo plazo, mucho más transformacional. Eso no lo estamos viendo todavía, digamos, tal vez. En mercados bastante más maduros, tal vez, pero lo que estamos viendo es adopción para hacer las cosas que hoy día hago de un modo más eficiente. Entonces, mi sugerencia es ahí, para todos. Vean, o sea, escuchen y no se cierren, porque probablemente haya algún aspecto de su negocio, algún proceso donde se puedan incorporar IA para mejorar algún índice, lograr alguna eficiencia, atender mejor, tener mejor información. El otro tema, me preguntas qué cosas estamos viendo. El otro tema que yo creo que siempre hay que prestarle más atención que la que le prestamos es el tema de ciberseguridad. Siempre. Y te voy a hacer un paralelo con algo que me pasó a mí hace algunos años. A mi vecino se le inundó su departamento y no tenía seguro. Entonces se le levantó el piso, tuvo que invertir buen dinero, digamos, en arreglar, y incluso en arreglar parte de mi departamento, por el agua pasó a mi departamento y se me levantó el piso y me tuvo que arreglar todo. Entonces automáticamente yo dije, tengo que contratar un seguro domiciliario, ¿no? Tengo que contratar un seguro para este tipo de incidentes. Incluso pedí las cotizaciones. El tema se fue enfriando, me metí en otros temas, nunca lo contraté, ¿me entiendes? Pasó el efecto de ese incidente. El riesgo no se ha ido. Yo puedo tener mañana una inundación. Simplemente mi propensión al riesgo en ese momento subió o bajó, ¿no? Yo creo que muchas empresas creen consideran que no les va a pasar. Y yo creo que la pregunta no es si me va a pasar o no, la pregunta es cuándo me va a pasar y si estoy preparado para que me pase. Entonces, ese es otro tema que yo creo que hay que prestarle un poco más de atención al tema de ciberseguridad, porque puede causar estragos, digamos, ¿no? Cuando te juntas con líderes, sea para el tema de ciberseguridad, sea el tema de inteligencia artificial y todas estas cosas que IBM ayuda a empresas a mantenerse a la vanguardia, a innovar. Cuando te has juntado con líderes que son lentos o hasta reacios a cambiar, ¿por qué crees que son así? O sea, ¿qué ves en común
que tienen como falla esos líderes que de nuevo siempre han quedado atrás a todas esas innovaciones y siempre hay una nueva oportunidad y de nuevo no aprendieron esa lección? O sea, hay estudios a nivel global que claramente dicen que las empresas que adoptan tecnología con mayor celeridad tienen mejores resultados que aquellos que lo hacen al final. Ahorran. O sea, capturan espacios de mercado, capturan eficiencias, generan ventajas competitivas más rápidamente. ¿Correcto? Igual es un proceso que no es simple, no es fácil evaluar qué tecnología adoptó y en qué momento. No es que tenga que salir a adoptar todas las tecnologías existentes en el mercado, ¿no? Pero aquel que es reacio a adoptar tecnología per se, yo creo que está perdiéndose de lograr una ventaja competitiva en su industria. ¿Cómo deciden en qué invertir? ¿A qué darle prioridad? Hay muchas cosas en las cuales pueden innovar. Los clientes, me dices. Sí. Generalmente lo que vemos es de acuerdo a la situación del mercado, digamos, ¿no? Si es un mercado en expansión, obviamente la prioridad es qué hago para capturar mayor fracción del mercado. Si es un mercado contraído donde más bien hay mucha presión de costos, ¿qué hago para generar eficiencias? Entonces tú tienes ahí los dos frentes. Estamos viendo ahora muchos clientes más propensos a escuchar, oye, dime cómo genero eficiencias, cómo hago lo mismo a un menor costo, a una menor inversión, ¿no? Entonces también hay soluciones orientadas hacia eso, temas de automatización, por ejemplo, automatización de procesos, correcto, temas de IT operations, o sea, una de las cosas que sucede que le ha sucedido a muchas empresas cuando empiezan a pasar cargas a nubes, es que pierden un poquito el control, porque tú pagas por lo que consumes y es como un caño abierto, correcto. Cuando tú tienes un data center, tú tienes una infraestructura montada y listo. Cuando tú estás en la nube, te van a cobrar por lo que consumas y a veces consumes tú y empiezan a consumir otras áreas. Todo el mundo se emociona y la factura empieza a incrementarse. Entonces todo lo que es gestión financiera y tecnológica de eso es un área que ha tomado mucha relevancia. O sea, cómo evito el desangrarme en mis consumos en nube, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiono eso? ¿Cómo controlo eso? Hay toda una serie de soluciones orientadas a eso también. ¿Cuál consideras que es tu rol como gerente general? Una pregunta bien ambiciosa y bien amplia. Primero, asegurarme de que ayudo a construir el mejor team que puedo construir dentro de IBM. O sea, ayudar a desarrollar al equipo en las diferentes capas, ¿no? Los líderes que trabajan conmigo directamente, las personas que están debajo de ellos, hasta la capa de practicantes. O sea, lograr desarrollar el talento. Eso siempre ha sido una prioridad en IBM. Lograr tratar de tener el mejor talento y desarrollarlo. O sea, yo no voy a estar en este rol muchos años. Tengo que estar seguro que tengo a alguien que me suceda y no uno. Tener 3 personas que me puedan suceder y luego personas que puedan suceder a esas personas y así. Entonces te diría, toda la gestión de organización es para mí un tema prioritario. Y luego todo lo que es la gestión del mercado, ¿no? La gestión de los clientes, el representar a IBM con los clientes. El lograr que IBM represente, IBM me refiero a todas las personas que tocamos a los clientes, represente a IBM, que los empleados de IBM, los ejecutivos de IBM, representemos a IBM como esperamos verla, con esa excelencia en servicio que te comenté hace unos minutos. O sea, atendiendo a los clientes y llevando valor, mostrando qué está haciendo hoy día IBM. Yo te contaba que yo regresé de Brasil hace un par de años y empecé a reunirme con clientes y había clientes que tenían en su cabeza la IBM de hacía 10 años, ¿no? Y el portafolio de IBM y la tecnología de IBM ha avanzado exponencialmente, abrumadoramente. Entonces, cuando vamos hoy día y hacemos talleres con clientes de mostrarles el portafolio, descubrir casos de uso con ellos, o sea, la vez pasada un cliente me decía, Álvaro, o sea, no sabía que ustedes tenían todo esto. No sabía que ustedes estaban en este punto.
Entonces, esa es parte de mi labor, asegurarme que estamos en contacto permanente con los clientes, con el mercado, directamente a través de los partners. El desarrollo del ecosistema de partners es otra de mis prioridades también. Trabajamos mucho con ecosistema, mucho. Entonces necesito trabajar muy cerca del ecosistema. Mencionaste que lo más importante en tu rol como gerente general es armar estos equipos, y en líneas a lo que ahorita estás diciendo, me nace la pregunta, ¿cómo determinas a quién ascender y hacia qué área de la empresa? Tú mencionaste que tu carrera fue bien horizontal, pero la de otros puede ser bien vertical. ¿Cómo meditas? Y a veces también ni siquiera es alguien interno, ¿no? Que asciendes, a veces tienes que traer a alguien externo. ¿Cómo estás manejando estos equipos? ¿Qué has aprendido sobre Es bien ahí? difícil. Es bien difícil, ¿ya? Pero, por ejemplo, acabamos de hacer una reorganización del equipo donde hemos hecho una especie de rotación de líderes. La persona que veía hardware o infraestructura ha pasado a tomar software. Es un área totalmente diferente. Son dos áreas de productos, pero el hardware es totalmente diferente al software. La venta de software es totalmente diferente. El ecosistema de canales de software es otro. Los clientes de hardware tienen unas necesidades diferentes. Entonces es un desafío muy importante para esta persona ese cambio. ¿Pero por qué se dio ese cambio? Porque las habilidades que esta persona había mostrado en esa función, yo las quería llevar a esta función. La persona que estaba en software la he pasado a desarrollar ecosistema, por ejemplo, que es un capítulo fundamental para mí. Yo necesito crecer el ecosistema, ampliar los brazos, desarrollar más a los canales, trabajar más integrados con ellos. Para balancear más el performance de las distintas áreas. Porque nuestra ruta es ecosistema. IBM cada vez en Perú, cada vez va a vender menos de modo directo. O sea, yo ya no le voy a vender al cliente a directo. Si desarrollo un proyecto con ellos, lo voy a trabajar con un partner. La ruta preferente, la ruta de negocio preferente definida por nosotros para Perú es a través de canales. Entonces yo necesito desarrollar canales fuertes que puedan ejecutar de modo exitoso los proyectos hacia los clientes finales, ¿no? Para una empresa que tal vez quiera considerar un camino similar de trabajar a través de un ecosistema, ¿cuáles son los pros y contras de hacerlo así versus verlo de manera directa? Nosotros tenemos un esquema de trabajo que, si bien trabajamos con los canales, el equipo de IBM siempre está compenetrado con el canal. Siempre. ¿Correctos? Porque juntos, digamos, nos aseguramos de entender lo que el cliente necesita, de construir la mejor solución. Yo no quiero que perdamos el contacto con el cliente final, por ejemplo. Así este proyecto sea con un canal, yo quiero tener contacto con el cliente final para asegurarme en todo momento que el proyecto es exitoso. El tener una organización de canales te ayuda a multiplicar los brazos, te ayuda a acceder a canales que son especializados en algo. Pueden tener mucho más especialización que la que tengas tú en data. Son expertos en data, tienen data scientists, tienen expertos en analítica, Machine Learning, tienen desarrolladores. Entonces yo quiero que ellos utilicen mi tecnología. O sea, es una ruta de mercado fuertísima. O un proveedor de servicios de outsourcing. Quiero que lo hagan con infraestructura mía. Entonces me permite llegar a ofrecer servicios que yo no puedo ofrecer directamente. Pero el lado negativo sería tratar de perder un poco el control. Sí, a ver, el lado negativo te diría es que pierdes un poquito el control, sí. Que algunos clientes siempre quieren tratar directamente con el fabricante. Correcto, no, yo quiero tratar directamente contigo. Pero lo compensas cuando incorporas canales que tienen valor agregado, que tienen un conocimiento y una especialización bien fuerte en algo. Y en el mercado hay eso. Hay canales muy especializados, hay empresas de ciberseguridad muy fuertes en ciberseguridad que tienen décadas en ciberseguridad, correcto. No quiero que acabe esta conversación sin preguntarte qué consejos tienes para gente joven, gente tal vez en sus 20s que recién está entrando a la fuerza laboral, alguna recomendación que le darías a tus propios hijos o al hijo de un amigo. Mira, y se la doy a los practicantes, por ejemplo, que son chicos de 20, como tú dices. Y es algo que yo no hice, ojo. Cuando entres a una empresa, en este caso a IBM, a hacer una función, haz esa función, pero aprovecha ese tiempo para aprender cómo funciona una empresa. O sea,
amplía tu visión y tu aprendizaje mucho más allá de la función que estás tomando. Entiende cómo se gestiona ventas en una empresa, cómo se gestionan las oportunidades, cómo se define una estrategia comercial, qué es el ecosistema, qué hace un partner, por qué debo vender directo o a través de un partner, por qué pros y contras. De todo eso te va a servir en la empresa en la que estés, cómo se gestiona recursos humanos, qué se mide, cuáles son los KPIs en una empresa comercial, cómo se mide la performance. O sea, ese tipo de cosas, si bien a ti tú estás practicando para la función A, trata de aprender de todo, trata de ir más allá para adquirir ese. Pues la mejor universidad que vas a poner, los mejores estudios, ese año, esos 2 años de prácticas, es la mejor oportunidad que vas a hacer. Pide salir a clientes, pide acompañar a un vendedor a un cliente. Vive la experiencia. O sea, eso es lo que yo les sugiero a todos. Y a las empresas que quieren innovar, para cerrar, ¿qué les dices? Lo que tratamos de hacer con este tipo de empresas es talleres. O sea, co-creemos juntos, digamos, ¿no? Entonces, y muchas veces con gente de línea de negocio, no con gente de tecnología, ¿no? Siempre con alguien de tecnología en la mesa. Pero en las diversas sesiones que hemos tenido, que muchas terminan siendo sesiones de pizarra, el resultado es mucho más rico cuando ambas partes co-creamos juntos y nos ponemos a dibujar. Entonces, cuando tenemos clientes que quieren innovar y no tienen claridad de algo, tratamos de, ok, vente, nos vamos allá o vienes acá una mañana. Sin compromisos. Sí, sin compromisos. Porque yo no conozco tu negocio. Entonces, yo no puedo co-crear por ti. Yo no puedo crear por ti sin conocer lo que tú conoces. Y probablemente el conocimiento que nosotros tenemos de tecnología te puede ayudar a darle un poquito de forma a esa idea que tienes en la cabeza, ¿no? Entonces, tratamos de hacer talleres con nuestros clientes. Creo que son las sesiones más ricas que tenemos con ellos. Para acabarte, una dinámica, preguntas rápidas. Lo primero que venga a tu mente, ¿sale? Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente? Te diría que mi madre, mi madre se quedó viuda a los 41 años. Le tocó con 5 hijos de 10 a 20 años. Vivía en una chacra. No sabía nada de agronomía. El agrónomo era mi papá. Le tocó mandarnos a todos a Lima y aprender de agronomía para poder sustentar una familia de 5 hijos en Lima mientras ella estaba encerrada en el campo sola. Y eso es la primera cosa que dijo. Mi madre fue ministro en un gobierno anterior, fue ministro por pocos meses, ha sido una persona, ha escrito libros, o sea, una persona muy, muy, muy fuerte, con mucho liderazgo, con mucho empuje, que supo salir adelante con 5 hijos, digamos, ¿no? Increíble. ¿Qué es algo que tú crees que es cierto, que otras personas dirían que estás loco por creer? Qué difícil esa, ¿no? ¿Será que Perú va a ir al Mundial? Uy, no, ya muy loco para mí. Oportunidades de negocio en general que recomendarías a un amigo o familiar. Emprendimientos asociados a llevar tal vez nuevos servicios a las personas, incorporando tecnología, obviamente. Un poco esas cosas básicas de inteligencia artificial, tal vez. Sí, claro, ¿no? Para mí inteligencia artificial, y lo converso con amigos a veces, siempre escuchen, siempre investiguen un poquito, siempre estén atentos, porque va a empezar a aparecer alrededor nuestro más rápido de lo que creemos. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar el negocio y tu vida? No sé si es un defecto o algo bueno, yo escribo todo. Escribo en papel, escribo en iPad, entonces te diría que uso mucho la mano libre. Plataformas de notas del iPad. Utilizo mucho hoja de cálculo, soy como buen ingeniero, soy un tipo de números, soy muy malo para letras, por eso elegí una carrera numérica. Entonces, temas de hojas de cálculo, temas de anotar todo. Entonces, para mí es fundamental. Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Te diría que sería probablemente algún aventurero, explorador, Colón, Pizarro, Magallanes, Marco Polo, algo así. Un loco me gusta más ese tipo de personaje, digamos, ¿no? Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Mira, déjalo ahí, ya se resolverá.
Yo creo que no hay que dejar las cosas ahí si hay algo por resolver, ¿no? Yo creo que tienes que resolverlo. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas? Una combinación entre clientes y organización interna. O sea, para mí las dos cosas son fundamentales, ¿no? O sea, clientes porque tienes que ver qué está pasando en el mercado, tienes que mostrar lo que tienes. Y organización interna porque tienes que asegurarte de desarrollar lo que hablamos hace un rato, desarrollar talento, desarrollar a tu gente, tener el mejor talento, llevarlos hacia el objetivo. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? ¿Agrónomo? No sería ninguna de humanidades, claramente. Tal vez ingeniero civil, Me gusta. construir, algo así, pero no sería nada asociado a no sería abogado nunca, no podría, no tengo esa habilidad, no la tengo. Mejor compra de $100 o menos. Mejor compra de $100 o menos. Tengo un vasito que me compré hace 20 años. Es un vasito que ahora ya está de moda en todos lados, pero en esa época no. Es un vasito térmico de doble pared insulada en el que ponías la botellita de cerveza y se mantenía fría. Me la compré hace 20 años cuando nadie pensaba en esas cosas. Ahora lo ves por todos lados, ¿no? Y lo tengo hasta ahora. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías? A mí me gusta el eslogan de Nike, que es Just Do It, ¿no? Ese me encanta. Pondría algo así, o sea, hazlo. No dejes las cosas así nomás. Exactamente, pues asociado con lo anterior, ¿no? ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Yo jugué fútbol toda mi vida. Dejé de jugar fútbol por rodillas, por ¿De qué jugabas? defensa. Y hace 2 años, coincidentemente, empecé a jugar tenis. Y me ha salvado porque me gusta hacer deporte. Entonces, estoy aprendiendo a jugar tenis. Obviamente nunca jugué tenis en mi vida, ni nada de raqueta ni de paleta. Pero disfruto mucho. Igual pierdo con todos los que juego, pero disfruto mucho No, y siempre es importante tener algo en tu vida de que eres principiante. Sí, y deporte, y sudar, así pierda, así gane, pero salir empapado de la cancha me parece espectacular. Me ayuda a desestresarme y a, no sé, mantenerme mejor anímicamente también. ¿Libro que más has recomendado? Asociado con lo del personaje histórico, me gustan mucho los temas de aventuras. O sea, me gustó mucho Juego de Tronos. Me gustó mucho toda la secuela del Hobbit. Mi madre nos contaba una historia cuando éramos chicos de un hobbit, un personaje chatito, enanito, que luchaba contra orcos. Yo pensé que era cuento, hasta que años después descubrí que había un libro. Entonces me los he leído todos, obviamente, ¿no? Todo ese tipo de lectura. Hay una de Santiago Posteguillo también el desarrollo del Imperio Romano, ese tipo de cosas. No sé. ¿Película que más has recomendado? ¿La saga del Señor de los Anillos? Juego de Tronos me pareció una de las películas mejor hechas. Casi nunca una película sale igual que el libro, cercana al libro. El libro es mucho más rico generalmente. Juego de Tronos fue una serie súper. Acá Conrad los ha leído. Te juro que iba a la librería tratando de ver antes de que salga la temporada siguiente en televisión, a ver si ya salía. La de La Casa del Dragón se viene la nueva temporada. Sí. Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de dinero, tiempo, energía. El tiempo que paso con mis hijos. A mí me gusta pasar mucho tiempo con mis hijos. Cada vez es más difícil, cada vez crecen más, pero el tiempo que invierto de estar con ellos es para mí la mejor inversión. Te diría, tengo hijos pequeños, mellizos. A ver, me ha encantado esta conversación. La vamos a tener que repetir en unos pocos meses cuando todo este mundo de inteligencia artificial haya avanzado. ¿Algún mensaje final que quieres dejar a la audiencia? No, la verdad que muchas gracias a ti. Súper bueno esta conversación así. Ir tocando diferentes temas del negocio, la industria. Estas preguntas rápidas que me hiciste. Sin pensar. Buena dinámica, nada. Muchas gracias. Encantado de poder conversar contigo. Genial.